Bienvenidos a nuestro webinar sobre asesoría migratoria y estrategias de inversión en Florida. Mi nombre es Esther Atencio y seré su anfitriona en esta sesión. Me acompaña mi colega Lorena Gómez, mi coanfitriona, quien tiene una gran experiencia en asesoría para inversionistas extranjeros y nos ayudará a guiar esta conversación. Gracias, Esther, y para mí es un placer estar aquí con ustedes y los felicito porque sé que se quieren educar para tomar una decisión acertada en el momento de invertir aquí en Florida. Y por supuesto, tenemos un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy, el abogado Henry Lin, experto en inmigración y estrategias legales para inversionistas. Él nos ayudará a aclarar dudas sobre visas, requisitos migratorios y cómo estructurar correctamente una inversión en Estados Unidos. Hola Esther y Lorena, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Y vamos a ver las diferentes formas de cómo podemos seguir adelante con las inversiones y las tácticas migratorias para que podamos cumplir todas las metas de nuestros clientes. Muchísimas gracias, Henry, por estar acá con nosotros y acompañarnos y estar atento a todas las preguntas que tenemos para ti el día de hoy, que van a ser de gran importancia para todas las personas que necesitan realmente ponerse al día con este proceso que está sucediendo ahora mismo. Bueno, y antes de esto vamos a hacerles una pregunta muy clara. ¿Han considerado ustedes obtener un tipo de visa en el momento de invertir aquí en Estados Unidos? Que me imagino que si están aquí es porque están interesados en ese proceso migratorio, ¿verdad? Justamente por eso estamos aquí el día de hoy. Estas visas que estamos ahora no tanto promocionando, sino que son las disponibles para estos inversionistas extranjeros para quedarse de manera legal en Estados Unidos, dependiendo del tipo de inversión que hagan. Hoy nuestro experto nos va a aclarar todo esto para que puedan tomar la mejor decisión. Así que aquí tenemos a nuestro abogado experto en inmigración que nos va a estar contestando todas estas preguntas para que tengan una idea de cómo poder invertir desde el extranjero. Así que bueno, vamos a comenzar, Henry, y una de las cosas más importantes de que muchos extranjeros piensan que cuando compran una propiedad, automáticamente pasan a tener residencia. ¿Eso es cierto? No, eso es un mito. Comprando una propiedad no es, típicamente no lo califica para obtener algún estatus migratorio en este país. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede comprar una propiedad en este país, eso todo el mundo ya lo conoce. Entonces, no es necesidad de que uno tenga un estatus legal para comprar una propiedad. La pregunta es si comprando esa propiedad o comprando algún tipo de inversión le puede hacer algún tipo de visa, algún tipo de estatus migratorio, particularmente para personas que tienen ciudadanías de países que califican para una visa E2, que son para visas de inversionista. Pero típicamente se necesitan tres cosas para calificar para esas visas E2, y una de ellas es, además de tener la ciudadanía del país, es de que la inversión sea alta. Alta no tiene una figura, estamos hablando de entre 100 y $150,000 en una inversión, pero número dos, hay que comprobar de que esa inversión va a tener un retorno sustancial, pero número tres también de que esa inversión sea que genere algo activo, no es necesariamente pasivo. Entonces, lo que pasa con el mundo inmobiliario es de que comprando una propiedad, aunque la va a poner en Airbnb o que la va a dar a alquilar, típicamente es considerado un ingreso pasivo. Hay que estructurarla de una forma diferente para que califique. No le estoy diciendo que no va a calificar, pero sí hay que hacer algunas modificaciones a la estructura. Y esto exige tener una planificación individual para estar seguro y asegurarse que todo esté en orden para calificar la inversión que se va a hacer con la visa y la estructura y las metas migratorias de uno. Esto va a cumplir tres cosas, ¿verdad? Número uno, va a proteger parte del patrimonio. Número dos, le va a poder hacer algún tipo de estrategia para poder salir del país si es necesario, donde uno vive. Y número tres es producir en dólar aquí. Entonces, este es uno de los beneficios de la E2. E2 califican, por ejemplo, colombianos de Argentina, chilenos, de costarricenses, hondureños, y mexicanos, ellos califican para estas visas. Países que no califican, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Brasil. Desafortunadamente, esos países no van a calificar para esta visa. Ecuador tampoco. Eh, si no es uno de estos países, tenemos que hablar sobre diferentes tácticas, pero si es de uno de estos países, hay que buscar la forma de que la inversión que se va a hacer aquí sea en un negocio, en una propiedad que se va a prestar para un negocio, para que califique también con las metas migratorias de uno. Entonces, cuéntanos cuáles serían esas principales visas de inversionistas. La más conocida sabemos que es la E2. ¿Qué otro tipo de visas
pudiesen ser accesibles para un inversionista? Bueno, hay diferentes tipos de visas, ¿verdad? Y algunas lucen ser como de inversionista, pero no lo son. Y algunas son directamente de inversionista, pero estamos hablando de unos montos bastante elevados, ¿verdad? Estamos hablando de la EB5, por ejemplo, que es una visa, la del millón. Más o menos 1 millón lo que se necesita para poder calificar para estas visas, que es una residencia. Eso ya es una residencia directa. ¿Ok? Otras formas sería una L1. Una L1 es cuando estamos trasladando un gerente o ejecutivo de una empresa matriz y vienen a los Estados Unidos a armar una sucursal aquí. Y lo que estamos trasladando actualmente es el gerente o el ejecutivo que estamos trasladando para acá. Esto sí exige tener una estructura muy, muy compleja y hay que tener un conocimiento bastante profundo de esta ley, pero esa sería una de las formas, porque cuando uno viene aquí a abrir un sucursal, entonces estamos hablando de potencialmente un negocio nuevo, una inversión nueva, ¿verdad? Y aquí donde el mundo de los agentes de realtors nos pueden ayudar, por ejemplo, comprando la propiedad, buscando a dónde vamos a alquilar el edificio para negocio, la bodega, lo que se necesita, pues con términos de inmobiliaria. Entonces, combinando estos factores, podemos establecer, bueno, tal vez es de Ecuador, ¿verdad? No es de Colombia, no es de uno de esos países. Bueno, entonces la L1 es la que potencialmente nos puede servir. Eh, esto es de caso a caso, ¿no? Y entonces tenemos que estudiar las particulares de cada uno de ellos para determinar. Lo importante es reconocer es de que hay diferentes estructuras disponibles, sea de un país de la E2 o no. Tenemos diferentes estructuras donde podemos intentar ayudar a nuestros clientes para cumplir con sus metas inmobiliarias, con sus metas migratorias en este país. ¿Y cuáles son esos requisitos que necesitamos para la E2 o para la L1 que estabas comentando? Bueno, la E2 mencioné brevemente asuntos sobre, estamos hablando de tener una inversión alta, ¿verdad? La ley no exige de que tenga X número, pero con las charlas que nosotros como abogados tenemos con los propios agentes y los agentes en los consulares de que se toman la decisión en estos casos, hay una expectativa de que ese monto sea alrededor de 150,000 ahora. Antes era 100,000, ahora estamos hablando de 150,000. Depende, sí, de a dónde se va a montar la inversión, ¿no? Porque hay una gran diferencia montar un negocio en Florida que montarlo en California o en Nueva York, ¿ok? Eh, la ley tampoco exige de que haya X números de empleados para la E2, pero sí hay una expectativa de que mínimo haya 1 o 2 ahora. Antes no había ninguno. Ahora hay una expectativa de que va a ser 1 o 2. No son asuntos, no son cosas que están escritas en la ley. Esto es cómo se arma un caso para convencerle al oficial de migración que es una inversión sustancial que va a crear un movimiento bastante sustancial en un periodo de 5 años. Y número 3, de que es un negocio activo. Activo típicamente es donde se está produciendo empleo dentro de ese mismo negocio. Los beneficios son inmensos. ¿Okay? Los beneficios es de que uno entra aquí ya con una visa de 5 años. Durante esos 5 años, uno puede estar viajando, entrando como uno quiera. No importa cuánto tiempo pase aquí o cuánto tiempo pase afuera. Y en este punto de vista, actualmente es superior a una residencia, porque la residencia sí le exige vivir en los Estados Unidos. Y nosotros tenemos muchos clientes que viven en el extranjero, que no están listos de mudarse para acá, pero sí quieren proteger su patrimonio y sí quieren producir en dólar. Entonces, esto es un vehículo migratorio donde pueden lograr esto y todavía mantenerse en su país, y pueden estar viajando como quieran. Cada vez que uno entra con la visa E2, le dan 2 años de estadía. Para renovar esos 2 años, simplemente tiene que salir y regresar, le dan 2 años más. Los 5 años se puede renovar sin límites, siempre en tanto de que la inversión siga activa. El esposo, el cónyuge del inversionista tiene permiso de trabajo, seguro social. Los hijos menores de 21 años entran y pueden estudiar en las escuelas públicas. Entonces, es inmenso los beneficios de la E2. Esto nos abre la puerta, no es residencia, pero sí nos da una base legal con cual podemos buscar alternativas para la residencia si es lo que la familia desea. ¿Cuál es la que lleva residencia en este caso? Ninguna visa termina en residencia. Eso es otro mito. La residencia se tiene que calificar independientemente. Y a veces utilizamos la E2 como si fuera una L1 para lograr una residencia, porque la L1 tiene algunos
algunos asuntos donde lo jala hacia una residencia, pero no es garantizado que le van a la residencia. La L1 estamos hablando para ejecutivos y gerentes multinacionales. Para eso, lo más importante es tener una estructura del organigrama de la empresa matriz, donde estamos la persona que va a ser gerente ejecutivo, supervisor debajo de ellos, empleados debajo de ellos. Entonces, tiene que haber un nivel de 3 mínimo para poder calificar al que está encima para ser gerente ejecutivo. Y vamos a trasladar a esa persona a los Estados Unidos para ser gerente, que quiere decir que vamos a tener una estructura parecida. La rama del negocio no importa, es la estructura que importa. Y van a tener solo un año para cumplir con esa meta. Por eso la E2 la armamos como si fuera una L1, pero no tenemos la limitación de un año. Entonces, cuando ya tengamos esa estructura en el organigrama, entonces ya podemos calificar por una residencia basada en el programa EB1C, que es para gerentes multinacionales. Pero ya tiene que tener ese organigrama hecho allá y aquí para calificar. Lo negativo con la L1 es que solo le dan un año. Entonces, si es de Ecuador, si es de Brasil, estos van a ser los obstáculos, que solo van a tener un año para cumplir con eso. Si tuvieron una E2, todavía la podemos armar como sucursal y cuando ya tengan ese organigrama hecho, puede ser en 2 años, 3 años, 5 años, entonces ya podemos calificarlos para la residencia. Es algo que puede pasar más orgánico, pues, ¿verdad? El desarrollo del negocio. Y estos son los motivos por cual esto exige tener una planificación independiente y no dejarse ir por lo que uno escucha en la calle y decir, bueno, no, tú aplicas por esto, entonces, y esto te va a terminar en residencia. Eso es lo peor que uno puede escuchar. Tal vez funcionó para una persona y ahora ese notario paralegal se piensa ser experto en temas migratorios y no lo es, porque la ley aplica independiente para cada uno, particularmente cuando estamos hablando de temas de negocios, donde cada negocio es particular a ese dueño de negocio, a ese inversionista, a ese empresario, y tenemos que armar estos planes de acuerdo individualmente para ese empresario. Gracias por aclararnos todas esas inquietudes, Henry, porque la verdad que lamentablemente las personas escuchan muchas cosas, están confundidas y para eso estamos aquí, para aclarar todas estas dudas. Una pregunta, ¿es recomendable, porque también otros clientes nos han preguntado, que tener socios que ya sean residentes estadounidenses aquí, eso les puede agilizar un proceso, por ejemplo, un socio en la LLC, agilizar el proceso para conseguir la visa a la otra persona? Para conseguir la visa, no le va a beneficiar tener un socio americano o residente. No es necesario para esto y a veces hasta complica el tema. A veces, teniendo ese socio que sea residente o ciudadano, asiste en la formación de la corporación en el sentido de que tal vez se le hace más fácil obtener el Tax ID number, ¿verdad? De esa forma tal vez sí, pero cuando nosotros estamos armando estas estructuras para nuestros clientes, cuando estamos hablando de socios, a veces enreda varias cosas que nosotros tenemos que hacer, porque, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que establecer es de dónde vienen los fondos para poder montar esta inversión, ¿verdad? Y si estamos hablando de diferentes porcentajes, tenemos que justificar de que este porcentaje vale y lo que se ha invertido es equivalente, pues, a ese porcentaje de acciones. Y ahí es donde a veces podemos tener algunos problemas justificando eso. Ejemplo, si el negocio tiene un valor de 80,000 y el inversionista quiere la visa inversionista y dice, bueno, voy a sacar el 60% de las acciones y voy a pagar 150,000 para calificar para la visa, ¿verdad? Pero el negocio solo vale 80,000, no se justifica, la evaluación no está bien hecha. Y lo que termina pasando, inmigración o el consulado va a ver eso y va a decir, mire, esto está inventado. Esto está hecho simplemente para sacarte la visa. Fraude. Olvídese de esto y cualquier otra cosa el resto de su vida. Entonces, si no se hace bien, hay peligros, pues hay mucho peligro de que las consecuencias son muy graves para los inmigrantes que están intentando hacer esto sin saber qué están haciendo. Entonces, teniendo esos porcentajes a veces complica. No es decir de que no se puede tener socios o accionistas, ¿verdad? A veces, por ejemplo, tenemos 3 colombianos que tienen negocios allá y los 3 se quieren venir y montar el mismo negocio aquí. Los 3 calificarían para la E2, pero cada uno de ellos tiene que calificar independientemente. ¿Ok? Eso es 150 cada uno. Entonces, ahora estamos hablando de un negocio no de 150,000, pero de 450,000,
Y ahora estamos hablando de un retorno basado en esa inversión, que va a ser mucho más difícil comprobar en un periodo de 5 años, porque ahora los montos están tan elevados. A veces sería mucho mejor que dividan las funciones del negocio, que uno se involucre en mercadeo, el otro en producto, el otro en lo que sea, ¿verdad? Distribución. Y a veces así se arman entidades independientes para no mezclar eso y no tener ese asunto. Otro problema con socios es resuelve la asociación, entonces ahora está en riesgo la visa, porque ahora hay un cambio sustancial al término del negocio, a la estructura del negocio. Y eso potencialmente quiere decir de que ahora vamos a necesitar una nueva visa. Entonces, a veces teniendo socios, si vamos a sacar esta visa, puede complicar cosas. Pero eso es de caso a caso, ¿verdad? Eso depende en qué tan cómodo el inversionista se sienta con esa asociación. Así es. ¿Y cuánto tiempo tiene que tener una LLC o una LLC operativa antes de que su dueño pueda solicitar una visa de inversión? No tiene nada que ver con cuánto tiempo la LLC esté vigente o haya existido. Lo que tiene que ver si ya se hizo la inversión. Porque no es suficiente tener $150,000 en una cuenta de banco, ya se tiene que haber gastado, ya se tiene que, o estar a riesgo, ya tiene que haberse utilizado el capital, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos, en la vigencia de la LLC, realmente no tiene mucho que ver con esto. Si estamos hablando de una L1, el consejo típico es de que no sea tanto tiempo que haya existido la LLC. Porque si estamos hablando de una LLC que ha existido por años, ya no le van a dar solo un año. Ahora le van a exigir de que ya tenga ese organigrama ya hecho. Ya no le van a dar la oportunidad de venir aquí a armar ese organigrama, ¿verdad? Entonces, porque ha existido por tanto tiempo el negocio, van a decir, ya hubiera tenido eso a este punto. Entonces, pero si es una LLC nueva para una L1, le permiten venir aquí a armar el negocio para tener esa estructura solo un año, pero sí le permiten venir aquí. Y por ser nueva el negocio, por ser nueva el LLC, es más fácil que nos otorguen esa visa. Entonces también aquí aclarando, si compra la persona más de una propiedad, sería más viable obtener una visa, ya que, por ejemplo, va a comprar varias propiedades y las pone en Airbnb, va a generar empleo, puede crear una modalidad, un tipo de negocio viable y rentable. Ese Depende, pudiera depende. Si estamos hablando simplemente de comprar propiedades para darlas a alquilar y me voy a sentar aquí para recoger la renta, no, eso no va a servir porque eso todavía es pasivo. Pero si estamos hablando de vamos a montar un property management, vamos a montar una empresa de construcción para remodelar estas propiedades, entonces la estructura va a ser un poco diferente, ¿verdad? Entonces, comprando diferentes propiedades tal vez le pueda asistir, si es verdad, pero no necesariamente quiere decir de que por seguro ahora ya tenemos todo lo que necesitamos y ya nos podemos olvidar del resto de los requisitos. Todavía tenemos que estructurarla de una forma correcta, el tipo de negocio que se va a montar, para poderlo justificar al consulado de que es un negocio activo. Y con respecto, por ejemplo, si la persona decide vender la propiedad y salir de Estados Unidos, ¿cómo afecta esto el estatus migratorio de esta persona? Y cómo afecta también sus obligaciones fiscales. Pero si estamos hablando de una propiedad de que se utilizó para obtener una E2, ¿verdad? Y por esto es que inmobiliaria realmente no nos sirve para una E2, porque al venderse ya se fue la inversión Pierde. de cual está basada la visa, ¿verdad? Ujú. Entonces, si compra, por ejemplo, un edificio comercial para montar unas oficinas, donde van a estar funcionando negocios dentro de esas oficinas, ¿verdad? Y se vende esa oficina porque ya están cerrando y se regresan a su país, entonces ya no tiene motivo para la visa, ya se cambió la estructura del negocio, ya se cambió eh, lo fundamental de la inversión. Entonces, eso va a exigir de que tengan una nueva visa. Pero si ya no tienen, si no lo reinvirtieron a otra parte, o si no lo reinvirtieron a eh, una, una nueva inversión, tampoco podemos aplicar para una nueva visa porque no tenemos nada en que basar a la E2. Y todas las visas de inversionistas eh, pueden beneficiar a su familia, hijos y cónyuge para obtener también un beneficio migratorio. Okay, tenemos que tener cuidado con esta respuesta porque voy a decir de que sí,
pero y esto se pasa de mano a mano a mano y después llega a las manos de un notario y dice, sí, no, el abogado dice que fue para todos, que esto es para todos y esto aplica para todo el mundo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Caso Cuando a caso. típicamente estamos hablando de visas de inversionistas, ¿ok? Sí incluye al cónyuge, sí incluye a los tres, bueno, matrimonio legal, ¿verdad? Unión libre no cuenta en este país. Ok, Matrimonio y los hijos menores de 21 años típicamente están incluidos. excelente. Correcto, eso está muy bien. ¿Cuáles son los principales riesgos legales que enfrentan los inversionistas extranjeros y cómo pueden ellos evitarlos? Dejar de ir a notarios y paralegales. Ese es el riesgo principal, porque lo que termina pasando, la excusa que yo escucho todos los días, oh, es que no sabía. Claro que se sabe. La cosa es de que uno busca algo barato, busca a alguien que no se molesta a estudiar la ley, no entender las diferencias y los cambios que existen casi todos los días en la ley de inmigración. Eh, Ese es el peor riesgo que existe, es mala asesoría. Estar con personas de que pretenden ser abogados, pretenden conocer la ley, piensan de que asunto de migración es simplemente llenar formularios cuando no lo es. Esto es asunto de armar casos, presentar casos, convencerlos con una historia. ¿Qué es lo que estamos intentando contar aquí? Porque la ley exige, mire, la ley no exige una cifra con la E2. Es qué cuento le puedo mostrar al consulado que sea aceptable para que le den la visa a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un conocimiento bastante profundo, no es asunto de llenar formularios. Y lo veo todos los días, si es que no sabía, claro que se sabe. Si uno tiene un problema con el corazón, uno no va al internet o buscar un doctor en la calle, va a buscar un doctor actual, un cardiólogo, ¿no? Cuando está hablando sobre asuntos de migración, busque a alguien que se dedica a la ley de migración, no alguien que dice, bueno, hago asuntos penales, bancarrota, lesiones y inmigración también, porque ahora está en las noticias y ahora todo el mundo quiere pretender ser abogados de inmigración. Hay que tener mucho cuidado con dejarse estafar por gente de que pretenden ser expertos en ese tema. Buscar asuntos de lo fácil, pensando que comprándome una casa ya me van a dar una residencia. Si fuera tan fácil, tuviéramos toda Colombia aquí ahorita comprándose casas. ¿Cómo pueden los inversionistas proteger su patrimonio aquí en Estados Unidos y evitar casos de demandas o problemas fiscales? Bueno, lo primero es tener la asesoría de expertos como ustedes, ¿verdad? Lorena, yo te conozco a ti y yo sé de que tú no guías a sus clientes malos, ¿verdad? Tú te preocupas porque no solamente la inmobiliaria que se va a comprar, pero la zona, que los documentos son correctos, la asesoría legal, que busques este abogado si vas a necesitar un abogado de asuntos corporativos, busques este abogado si necesitas asuntos legales de inmigración. Ese tipo de consejo de que tú le provees es crucial. Entonces, eso sí es muy, muy importante. Es de que proteger a nuestros clientes de toda la forma posible. Una pregunta ya para finalizar, Henry. Si tuvieras que dar un solo consejo clave a un inversionista extranjero, ¿cuál sería? Quería explorar todas las opciones, ¿verdad? Vi uno de los comentarios si tengo asilo, si todavía califico para esto, Sí. ¿verdad? Depende, en algunos casos la respuesta es sí, para que sepa, y eso va a exigir tener una consulta específica con usted para poderle contestar esa pregunta. Pero ¿por qué menciono el asilo? Porque hay abogados y abogados de inmigración, ¿verdad? Que se dedican a casos de deportación, o se dedican a casos de asilo, o se dedican a casos de matrimonios, ¿verdad? Y cuando uno viene a ver uno de estos abogados, aunque son abogados de inmigración, si lo único que saben hacer es llenar solicitudes de asilo, eso es lo que le van a intentar vender. Es asesorarse con un bufete como el de nosotros, de que tenemos conocimiento de toda la ley de inmigración. Nosotros representamos el caso de asilo, pero también llevamos el caso del millonario. Lo que eso quiere decir, si viene un cliente y empieza a contar de una atrocidad que le pasó en su país, pero tenemos una opción más rápida, mejor, que le da más beneficios, que sería una visa E2, y tiene los recursos de hacerlo, eso es lo que le vamos a aconsejar. Pero si el abogado no sabe qué es una E2 y lo único que sabe hacer es llenar asilos, no le va a poder dar ese consejo. Entonces, y si uno va a un abogado que se dedica a divorcios, inmigración, penales, no se va a mantener al tanto sobre los cambios que existen en este mundo de inmigración, que son todos los días, para poder dar y proveer el consejo necesario.
A mí me queda una duda con respecto al comentario que hiciste con las E2 y la L1. Con respecto a la EB5, ¿la EB5 tampoco lleva residencia? La EB5 es residencia. Esa es residencia La directa. EB5 sí. Sí, ok. Si uno ve, Resaltar eso. si la visa empieza con la EB, esa es residencia. Eso es employment base. Si uno escucha EB3, EB1, EB2, EB5, EB es residencia. Si es Correcto. una sola letra, no es residencia. No, ok. Muy importante porque tenía esa duda. Muy buena pregunta. Tenía en conocimiento que la EB5 sí lleva la residencia. Entonces, una cosa que hacemos es, por ejemplo, tenemos la E2 porque es lo rápido, ¿verdad? Es lo que le sale Correcto. rápido. Y eso Más ya nos da el estatus aquí. ¿Ok? Y ahora tenemos la oportunidad, la flexibilidad todo el tiempo para buscar una EB5, una EB3, una EB1C, ¿verdad? Que esas visas sí se toman tiempo, pero por lo menos ya los tenemos a la familia aquí, ¿verdad? Y están ya produciendo en dólar, ya están protegiendo su patrimonio, ya se pueden salir del país donde tienen miedo de estar por X motivo, mientras le buscamos una EB, que es una residencia. Bueno, hemos dado información clave sobre cómo los inversionistas extranjeros pueden asegurar su inversión como una estrategia migratoria sólida. Esperamos que esta sesión les haya sido de gran valor para ustedes y para los clientes, muchos colegas que también están conectados, para que puedan obviamente transmitírselas. Excelente, bueno, gracias a todos por estar aquí. No dejen pasar la oportunidad de invertir de una manera segura y de verdad, como dice Henry, con un asesor en cada rama, en cada ámbito, que somos expertos, no una persona que le dice que yo hago esto, hago esto, hago esto. Nosotros siempre los vamos a conectar con cada especialista. En este caso estamos con el abogado y cada semana vamos a tener un invitado especial referente al tema. Por eso estamos aquí y si quieren una consulta con el señor Henry, abogado especialista en inmigración, o con nosotras también, bueno, con mucho gusto pueden dejarnos por el chat, contáctenos de una vez. O si tienen un cliente también, diríjanlo a donde tiene que ser, porque es muy importante diferenciar un abogado de un paralegal o de una persona que, como dijo el abogado Henry, está haciendo lo que está de moda. Cada caso es individual y cada caso necesita la asesoría de un experto en esa área. Así que es bien importante eso que resaltó el señor Henry. Acá también me quería, antes de despedirnos, dejarles saber que si las personas que nos contacten van a tener un incentivo de que le vamos a ayudar a hacer lo que es la parte de la LLC, por si tienen la ayuda o si nos piden que les ayudemos, le colaboremos, lo guiemos en estas inversiones para extranjeros. Acá yo les voy a compartir rápidamente el banner para que lo puedan ver. No sé si allí lo logran ver. ¿Lo ven? Lorena, ¿lo pueden ver? Sí, sí, correcto. Ahí está. No esperen más. Invierten en Florida. Nosotros nos encargamos de su LLC. Así que para esos extranjeros que están en este momento o que quieren buscar la manera de invertir acá, bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Y bueno, vamos a estar por acá todos los jueves a las 7 de la noche. Así que Saludos. bueno, gracias, saludos. Gracias.